Buenas tardes. Muy breve lo mío, pero mientras se aprontan todo medio y se van organizando, darle la bienvenida en nombre de la Sociedad de Fomento de Tararira. Y bueno, agradecer a los que nos acompañan acá de forma presencial y también a los que nos acompañan de forma virtual. Y bueno, y pedir un poco las disculpas, que sabemos que nos quedó gente afuera. Es un tema que la verdad que generó bastante demanda y bueno, por un tema de pandemia y que todos conocemos y que estamos todos bastante aburridos ya de que venimos de un año y pico que en forma virtual y medio hay necesidad de volver a esta jornada. Se generó bastante demanda, pero bueno, esperemos que la próxima sea un poco más normal. Nada más que eso, agradecerles a todos y los dejo con Rodrigo y con Pablo. Y agradecer también a Grifirm y a Pablo por esta jornada. Bien, ahora entonces en la primera parte vamos a presentar los resultados del experimento ejecutado en la MAC. Este experimento, como dije, estoy representando al grupo de investigación. Fue hecho en el marco de la red tecnológica sectorial y organizado por la Sociedad de Tarariras y Agrifirm. Para los que no conocen, esta es lo que nosotros llamamos la plataforma experimental de LEMAC. Y en realidad nosotros comparamos 3 tratamientos. Este es el galpón, es un galpón con infraestructura más pesada. Este es el tambo, acá es la laguna. Acá tenemos la separación de sólidos. Y acá son los corrales a cielo abierto que simulan los corrales que funcionan a nivel productivo, pero con lo que consideramos las mejores prácticas a cielo abierto. Hay sombra, acá abajo hay agua, tienen estas elevaciones para que las vacas puedan estar y unos 60, 80 metros cuadrados por vaca disponibles y que además pueden rotar, o sea, nunca se colapsan esos sistemas. Y esa información generada por la MANA de Niña, quien agradezco que esté presente acá, y es la que usamos como referencia para decir, tenemos un cielo abierto como control, pero es un cielo abierto en muy buenas condiciones, digamos, preparado para no colapsar. Comederos de hormigón, una calle para el mixer, en fin. Y comparamos 3 tratamientos. Uno, y les voy a invitar a que fijen los colores, porque va a ser más fácil seguirlo así. Uno que le llamamos el rojo, que son vacas que estuvieron todo el tiempo estabuladas, o sea, estabulación completa en un sistema de cama caliente, que ahora voy a dar un poco más de detalles. Durante 2 años seguidos, 2 épocas de parto, otoño y primavera, lactancias completas. O sea que en definitiva tenemos 4 lactancias completas distribuidas en 2 épocas de parto, a veces con vaquillonas y a veces solo con vacas, pero la proporción de vaquillonas es más o menos del 20%. Y un tratamiento azul, le llamamos nosotros azul, que en realidad mediodía pastorea y mediodía está en la cama caliente, y un pastoreo que le llama verde, que también mediodía pastorea y mediodía está encerrado, pero a diferencia del azul que está encerrado en la cama caliente, está encerrado a cielo abierto. ¿Está bien? Toda la historia de esto va a tratar de 3 tratamientos, rojo, verde y azul. El rojo, estabulación completa, azul, pastoreo con acceso al establo cuando no está en pastoreo, y verde, pastoreo con encierro a cielo abierto, como funciona mayoritariamente la lechería en Uruguay. Y esto transcurrió durante todo el 19, todo el 20, bueno, y fue hasta febrero del 21. La parte de pastoreo, esta es como nuestra plataforma de pastoreo. Lo que teníamos eran verdeo, pradera de 1, pradera de 2, pradera de 3, y en cada uno de esos parcelas para el azul y parcelas para el verde, contiguas. O sea que la disponibilidad de pastoreo era la misma para el azul y el verde. La carga en plataforma de pastoreo, 2 vacas y media por hectárea. Entonces, el rojo es una dieta total mezclada. En este galpón, que es de infraestructura más pesada, tiene ventilación, tiene aspersores. Se alimentaba con una dieta total mezclada, ad libitum,
sea, siempre buscábamos que hubiera un rechazo de un 5, un 10% a la mañana siguiente. Queríamos que las vacas expresaran su potencial. Y 2 veces al día, se daba de mañana y de tarde. Y los lotes en pastoreo más suplementación, esto es lo que ya comenté en definitiva, ¿no? O sea que durante marzo a noviembre el pastoreo en la mañana y en la noche el encierro, fuera el establo o el corral, y en noviembre íbamos chequeando temperatura y humedad, chequeando el estrés calórico. En noviembre dábamos vuelta, pastoreaban de noche y durante el día quedaban o en estos corrales a cielo abierto o adentro del galpón. Si alguien no entiende o se pierde, me para con total tranquilidad, porque no tiene sentido. Así que en definitiva fueron estos 3 tratamientos durante 2 años, con vacas paridas en otoño, que para nosotros otoño es marzo esencialmente, principio de abril, y primavera, que es más bien agosto y principio de septiembre. Los sistemas, nosotros les llamamos mixtos a los sistemas que combinan pastoreo con suplementación, para diferenciarlo de la estabulación. Esto ya lo comenté. Comentar que el EMAC, si bien es un sistema chico, tenemos unas 110 vacas, la distribución no es buena y las vacas para llegar a estas parcelas caminaban 1,7 km. Acá dice 1,5, pero es 1,700 hasta ahí. Y el pastoreo hacíamos franjas semanales, un turno diario de 8 horas, o en la mañana o en la tarde, dependiendo de la época. Y como se hizo en el Centro Regional Sur, como se hace en línea en el proyecto 3R o como se hizo en el 10.000, es el mismo sistema de manejo del pastoreo, por eso no lo voy a comentar mayormente. Se recorre semanalmente, se estima la disponibilidad, el crecimiento y en función de eso se asigna el pasto. Siempre el objetivo es comerse todo el pasto que crece. El sistema estabulado, la conexión entre la sala ordeña y el galpón es muy simple y es toda sobre hormigón, o sea que las vacas iban al establo, venían a ordeñarse, iban al establo, dos ordeñas. Nunca pusimos 3 ordeñas en el sistema estabulado, o sea, se ordeñaron 2 veces al día siempre, independiente de la producción que tuvieran. Una dieta total mezclada y un detalle que eso fue más de diseño experimental. La suplementación para los lotes que pastoreaban era la misma que le dábamos al lote estabulado. Menos cantidad, obviamente, pero la misma mezcla. O sea que no corregimos por el hecho de que había pastoreo. Eso nos encareció un poco, pero nos parecía que había una fundamentación para eso también, creo que no viene al caso ahora, pero sí es bueno que ustedes lo sepan, que teníamos una sola dieta total mezclada, que se le daba Libitum al rojo, y se le daba en una cierta cantidad que dependía de lo que hubiera de pasto para el verde y el azul, siempre la misma cantidad. Entonces vamos derecho a los resultados. Primer resultado que siempre interesa, ¿qué pasó con la producción de leche? Si juntamos todas las lactancias, esos son los resultados de la producción de leche. Está la leche del rojo, está la leche del verde y el azul, están muy parejas. En definitiva, las vacas rojas produjeron casi 11.000 litros, 10.782, 35 litros y medio promedio. Sí, cómo no. Sí. Yo le voy a pedir que me crea por ahora y después vuelvo sobre ese tema, porque siempre es... Sí, a todo el mundo le llama la atención. Nosotros hemos usado de 3 días, 4 días, fuimos más extremos, pero después al final volvemos sobre el tema. Pero hágame acordar de la pregunta si yo me olvido, porque me interesa particularmente este tema, pero no me quiero ir de la... ¿Ok? 35,4 litros, los estabulados, 771 kilos de sólido, y el azul y el verde acá los puse juntos, que en algunas épocas dieron diferente, en otras no, pero en todo el estudio, los 2 años, que fueron 36 vacas por ciclo, o sea, 36 por 4 en cada tratamiento, produjeron 8.546 litros, 28 litros por día y 593 kilos de sólido por vaca. O sea que en definitiva, el estabulado produjo más que el azul y el verde, un poco más de un 30%.
Ese es el resultado principal en términos de producción de leche. Y fue muy consecuente en todas las épocas de parto. O sea, no es que en una tuvimos una tremenda diferencia y en otro no. Fue muy sistemática la diferencia. Varió un poco, obviamente. Y también tuvimos efecto de estación. Las vacas de parto de otoño produjeron más que las de primavera, en términos generales. No hubo una gran diferencia, pero tendieron a producir más. En el único, que esto es un dato interesante también, en el único grupo que hubo interacción, estación por tratamiento, o sea, el único que produjo diferente entre otoño y primavera fue el verde, el que estaba a cielo abierto, que era un resultado esperado, ¿no? Porque claramente lo que nosotros ya sabíamos de los sistemas pastoriles. O sea que las vacas azules que pastoreaban y estaban en el establo, en otoño y primavera produjeron la misma cantidad de leche, o no produjeron significativamente diferente. Las rojas produjeron siempre lo mismo, porque el establo tenía todas las condiciones para controlar el estrés calórico principalmente, y bueno, y no había barro. Pero las verdes, a pesar de que produjeron muy bien, porque en definitiva anduvieron en 28 litros promedio, las cuatro épocas de parto, las cuatro apariciones, en primavera produjeron menos que en otoño y la diferencia fue la persistencia. No fue en el pico de producción, sino que las de otoño tuvieron una persistencia más alta que las de primavera, lo cual quiere decir que el problema fue el verano, en definitiva, a cielo abierto. Ahí no hay ninguna novedad, pero es bueno volverlo a confirmar, aún a niveles de control y producción más altos. Esta fue la parte de sólidos en leche, no activa, ni en sólidos acá es grasa más proteína, estos son los valores de grasa y proteína, grasa un poquito más el rojo, pero una tendencia, pero no alcanza a ser significativo, proteína los valores muy similares, y en lactosa sí, el estabulado produjo un poco más, tuvo más concentración de lactosa que los dos sistemas en pastoreo, también bastante dentro de lo esperable. En el primer año tuvimos un problema de baja grasa, o sea que este valor podría ser mejorable, sin duda. Pero bueno, los valores de proteína estaban dentro de los esperados para este sistema y los de lactosa también dan cuenta de la densidad energética. ¿Cuánto comieron estas vacas? Que ese es otro tema muy importante y es una de las razones para los encierros. Cuánto comen en el sistema mixto y cuánto comen en el establo. Cuando pusimos todos los datos juntos, el promedio de consumo de toda la lactancia nos dio 24,3 kilos para el establo. Esto se medía semanalmente, toda la semana nosotros medíamos oferta y rechazo. Se seguía por la balanza del mixer y también por volumen, pero un día a la semana pesábamos en balanza aparte. O sea que todos los viernes se pesaba la comida, oferta y rechazo. Y el sistema mixto, en promedio tuvieron 12,6 kilos de suplementación. El azul comió, estimamos nosotros, 9 kilos de pasto y el verde 8,8 kilos de pasto. Prácticamente lo mismo, eso da 21,5 kilos más o menos para el sistema que pastorea. Es interesante porque la producción promedio fue 28 litros y esto da una eficiencia muy buena y también fue muy sostenido a lo largo del tiempo. Estos son datos todavía un poco preliminares. Como ustedes saben, es muy difícil estimar el consumo de pasto. Usando algunos métodos para estimar por balance de energía nos da un poco menos, porque estima un valor de energía de la pastura muy alto, entonces son pocos kilos. Otros sistemas nos aproximan más a estos valores, sobre todo los antecedentes nuestros donde hemos usado marcadores. Y en este estudio también usamos marcadores, que es una técnica que nos permite una aproximación más directa a lo que come cada vaca. Y eso estamos esperando, esos resultados. Pero sabemos que no, por varias aproximaciones estamos en torno a estos valores. Y 21,5 kilos es un valor muy razonable. Esto sí es medido, esto es pesado porque el rechazo se sacaba y se pesaba y está muy, muy medido. Y repito que es lactancia completa. Como sé que este tema es de interés, acá estuvimos jugando un poco. Cada punto son datos mensuales, agrupados mensualmente para distintas épocas de parto.
y estos son como las curvas de lactancia. O sea que en los momentos de pico de consumo las vacas andaban en promedio 26 kilos y medio. Había vacas, o corrales más bien, porque trabajamos con corrales de 4 vacas de 27, 28, a veces 29, como también si tenemos grupos de vaquillona o animales con menos producción, también bajan el consumo. Pero esa nube de punto es la que da los 24 kilos y medio de todos los lotes a lo largo de todo el periodo. Esto no pretendo que miren todos estos números, sería una grosería de mi parte, simplemente que aún en un experimento muy controlado, fíjense, otoño 19, primavera 19, otoño 20, primavera del 20, estos son todos los cambios y ajustes que tuvimos que ir haciendo en la dieta total mezclada, por cambio de ensilaje, por cambio de material, por incorporación de uno nuevo, no por el lado de la ración, sino por el lado de la fibra. Y esa es una variable importante para el diseño y programación de los sistemas que integran suplementación con mixer o con dieta mezclada. Para mostrarles un resumen, es este mismo que está en rojo acá, pero un poquito más grande. La relación forraje concentrado que usamos general fue 41-59. Esto es una relación, a nuestro juicio, extrema. Nosotros queríamos usar casi el inverso, 60 de forraje y 40 de concentrado. Pero para hacer eso hay que tener muy buen forraje y sobre todo tener forraje de pasturas de muy buena calidad. Esto es resultado de depender casi 100% de ensilaje de sorgo o maíz, que era lo que usamos. La materia seca en promedio de los mixes tuvo un 46,6%, se chequeaba regularmente, nunca le agregamos agua. Bueno, proteína en torno a 16%, fibra detergente neutro 33%, almidón, que es otra cosa importante, en el orden de 20%. O sea que ese fue el promedio de las dietas que nosotros usamos en EMAC para la dieta total mezclada, pero terminó siendo también la suplementación para las que pastoreaban. Bueno, esta es la información de las pasturas acumulada a lo largo del tiempo. Simplemente miren estos valores de acá abajo, 18,5 de proteína, 46,3 de fibra neutra y 22 de fibra ácida. Y este es otro aspecto importante, es cuánto tiempo las vacas estuvieron en el pastoreo y cuánto tiempo estuvieron en el establo. En el rojo, 100% establo, ahí no hubo pastoreo. Pero me parece que este es un tema central. Nosotros lo empezamos a registrar en el Centro Regional Sur. De verdad que todos sabíamos que las vacas muchas veces no pueden ir 2 turnos al pastoreo, que van 1, y todos sabemos que muchas veces no pueden ir ninguno porque el pasto crece muy poco o no crece, o llueve demasiado y no se puede transitar, o se rompen todas las pasturas. Nunca lo habíamos medido hasta ese experimento en el Centro Regional Sur, con 1 vaca y media y 2 vacas por hectárea, y bueno, este es el resultado con 2 vacas y media. Claramente nosotros esperábamos 50-50, pero en la práctica tuvimos un 58% de encierro. ¿Por qué un 58% de encierro? Bueno, porque solo un 41% del tiempo se cumplió que fuimos mediodía a pastorear y mediodía de encierro, y otros periodos no pudimos ir a pastorear, por las mismas razones que comenté recién. Se plantó seca, no creció el pasto y hubo que mantener encerrado el ganado. Esencialmente fue por falta de crecimiento. No tuvimos, lamentablemente, lo digo aunque me pese, porque era de las cosas que queríamos probar, ni grandes temporales ni grandes acumulaciones de lluvia durante el 19 y 20. Ustedes lo saben por experiencia propia, el 20 fue un año increíble desde el punto de vista climático para producir leche, no para lo que nosotros queríamos medir, pero entonces 58% del tiempo. Y me parece que es muy importante esto marcarlo, porque a mí me parece que este tema de la irrupción del encierro tiene que ver con el proceso de intensificación de los sistemas pastoriles. La intensificación de los sistemas pastoriles, cuando empiezan a aumentar carga y o producción individual, en general las dos cosas, parte del problema que les pasa es que tienen menos tiempo en la pastura o en condiciones para estar en la pastura. Si están en la pastura, están sobrepastoreando o están dañando la pastura o limitando el crecimiento. Y entonces empieza a aparecer la necesidad de infraestructura. Y como se relataba recién en los videos, el problema del calor en el verano, y las cosas que están buscando resolverse ahora con un encierro. Quizás hoy alguien hace un encierro, pero no hacía sombra antes para las vacas, y está teniendo un gran impacto
Pero bueno, siempre supimos que las vacas en verano en Uruguay, si no había condiciones de infraestructura para atemperar el estrés calórico, sufrían, y es lo que se veía en las curvas de producción. Entonces, a mí me parece que la discusión de los encierros tiene que ver con dónde estamos ubicados en esta situación. ¿Cuál es la situación del establecimiento en cuanto a requerimientos de infraestructura para tener las vacas cuando no están en la pastura? El tambo nuestro, con 2,5 vacas por hectárea, es el 60% del tiempo. El problema es, si producimos más pasto va a ser un poco menor, pero mientras no produzcamos más pasto, va a ser ese. Esto simplemente para los que pastorean, es la oferta de forraje por día, promedios mensuales, 23 kilos, no es un mal valor, los mínimos en invierno de 16, 18 kilos. Vean las disponibilidades de entrada y salida, en promedio entrábamos con 2.600 kilos y salíamos con 1.500, o sea, eran pastoreos buenos, en general se cosechaban en el orden de 1.000 kilos por hectárea. Y bueno, y acá lo mismo en términos de altura, de 25 a 13 centímetros. Con esto les quiero decir que parte de la explicación de esos 28 litros es porque hay un sistema pastoril atrás que está manejado con ciertas reglas de manejo que trata de maximizar el desempeño de los animales sin afectar el crecimiento de la pastura. Y eso es lo que se recogió en los resultados del experimento. Entonces, bueno, se me quedó acá atrás un slide. Se consumió en este experimento, en la parte pastoril, en el orden de 6.500 kilos de materia seca por hectárea, y se produjeron en la fase de pastura, sin contar la soja, que era el verdeo de verano, en el orden de 7.500, o sea que se cosechó en el orden del 78% del forraje producido fue cosechado por las vacas. Eso me tienen que creer porque quedó oculta en la slide. Y ahora me interesa detenerme acá, porque este es un tema importante para evaluar los encierros y evaluar los sistemas pastoriles. Es la última parte de la eficiencia. ¿Con qué eficiencia lo que come el animal lo convierte en producto? En la primera columna tienen litros de leche por kilo de materia seca. Este es un valor bastante utilizado. Bueno, en el rojo en promedio fue 1,46 y en los sistemas pastoriles es 1,31. Ahora lo vamos a comparar con algunos valores de referencia. Esta columna a mí me resulta más importante hoy porque Uruguay produce y vende sólidos y que tenemos que hablar de producción de sólidos y de eficiencia de producción de sólidos. Entonces acá en definitiva es cuántos kilos de materia seca me costó cada kilo de sólido que produje. Kilo de sólido acá es grasa más proteína. Este es el inverso de pero bueno, los neozelandeses y algunos otros países usan este indicador. Y entonces es bueno tenerlo calculado de las dos maneras, que es cuántos kilos de sólido produzco por tonelada de materia seca, como el inverso del anterior. Estos valores son muy buenos. Y este es otro que se usa mucho en la lechería uruguaya, pero de vuelta es sobre los litros, gramos de concentrado por litro. 400 gramos en el rojo, el resto fue a cuenta de la reserva. Eso fue lo que calculamos que convertimos del concentrado, y un poco menos de 300 gramos en los dos pastoriles. Yo no voy a empezar a hacer preguntas ahora que me tientan para opinar sobre esos valores, pero sí lo quiero comparar con algunos valores de referencia. Lo primero es, refresco acá los litros, ¿no? Este fue 35 y medio, yo puse 35 solo acá. Estos dos en el orden de 28 litros. Nosotros trabajamos bastante con California y bueno, tomamos datos de algunos tambos de California. Son 16 tambos, pero cada uno de 1.500, 2.000 vacas, sé que es un número muy grande de vacas. Y no son lactancia completa, entonces no es totalmente comparable, pero estos son sus valores de eficiencia. Litros por kilo, 1,70. A mí siempre me llamaba la atención este valor y nunca me había puesto a trabajar con los datos y bueno, en conocimiento del dueño de los datos y con la autorización de él pudimos entrar en los datos más en detalle y claro, ellos producen menos contenidos sólidos que nosotros, producen leche con menos grasa y proteína, o sea que en términos de kilo de materia seca por kilo de sólido no es tan superior al valor que nosotros obtuvimos. O sea que tenía como un complejo de inferioridad más importante cuando me medían la leche, pero medido en los sólidos estamos mejor. Y esto es lo que lo hace competitivo a California, si quieren ponerle. Con 340 gramos de concentrado producen 1 litro de leche y eso es lo que
nos llama cada vez más la atención porque a medida que van subiendo la producción por vaca, la eficiencia de conversión va mejorando. Entonces es un valor que llama la atención. Después yo le puse acá estabulado de referencia. En definitiva, era el estabulado que nosotros teníamos en mente cuando estabulamos las vacas. Era lo que queríamos lograr. Y en realidad andábamos en este orden de 1,54 litros por kilo, 9 kilos de materia seca por kilo de sólido y andar en el orden de los 320 gramos de concentrado por litro con 40 litros promedio. O sea, nosotros nos quedamos más o menos un 10% abajo, porque nos quedamos en 35,5. Pero el objetivo, cuando diseñamos el trabajo, nos hubiera gustado trabajar más en el eje de los 40 litros, que es donde nos parece que tiene sentido la estabulación. Y acá puse también un pastoril de referencia, porque nosotros trabajamos mucho con los sistemas pastoriles y estos sistemas que hoy están incorporando cama caliente vienen de sistemas pastoriles. Y me parece que hay que tener claro de dónde se viene, cuál es el problema que se quiere resolver y cuáles son los caminos también que se pueden recorrer en la estrategia pastoril. Y el pastoril de referencia dice, ahí abajo es comercial. En definitiva, estos son sistemas comerciales que funcionan muy bien, que logran buenos resultados, o sea, son elegidos por esas características, pero no son experimentales, son comerciales. Tienen 1,34, o sea, un poco mejor que lo que tuvimos nosotros, 10,8 kilos por kilo de sólido, en el mismo orden, digamos. Una muy buena producción de sólidos por tonelada de materia seca y mucho mejor eficiencia en el uso concentrado. Claramente la relación reserva-concentrado que dan es diferente y la proporción de reserva de pastura que usan también es parte de esta diferencia. Parece que son detalles importantes para ir más a fondo después. Y después puse 100 productores, son el 25 superior de competitiva para el año 19-20, que se llama un valor medio para la lechería uruguaya, para la parte alta de la lechería uruguaya, y bueno, ahí estamos más en 1,10, en 12 kilos por kilo de sólido, 80 kilos de sólido por tonelada de materia seca y 260, que es un valor que les debe sonar mucho, 260 gramos por litro. Pero me parece que parte del problema que nosotros tenemos, y algo sobre lo que les quiero llamar la atención, en el buen sentido, a nosotros nos pesa eso y nos gustaría poder dar un paso adelante en ese sentido. Si yo tuviera que decir dónde están las camas calientes de Colonia, no sé dónde ubicarlas ahí. Simplemente porque no tengo información, no disponemos de información. Y sería muy bueno poder ubicarse acá, porque esto habla de la eficiencia de conversión y de la eficiencia de uso de los alimentos una vez que ingresan en la vaca. Pues hay otra eficiencia que es mucho más determinante, que es cuánto produzco y cuánto produzco en función del potencial del campo, de eso que produzco cuánto cosecho y de eso que cosecho cuánto entra en la vaca. O sea que este es el último eslabón de la eficiencia. Pero es un eslabón muy importante y es muy difícil competir con sistemas que son más intensivos y más caros si no se tiene buena eficiencia. Prácticamente imposible. Entonces es un indicador muy importante. También creo que es muy importante ubicar a los sistemas pastoriles dónde están y a dónde pueden llegar, de alguna forma dónde tienen sus techos. Condición corporal, no voy a entrar en detalle, y acá hay un cartel que dice, para otra oportunidad con especialista, el capítulo reproductivo. No es posible y no es ni honesto, yo creo, decir que uno va a estudiar reproducción con 30 vacas, porque si una vaca se preña o no se preña, mueve los indicadores para todos lados. O sea, los trabajos en reproducción y en salud, para que tengan sentido, tienen que tener números de animales importantes para poder sacar conclusiones valederas. Nosotros monitoreamos toda la reproducción, tenemos datos de reinicio, tenemos datos de celo, tenemos datos de servicio, pero no es serio tratarlos a nivel experimental. Me parece que sí vale la pena discutirlo con gente especializada en el área y ojalá contrastando con otros resultados e interpretarlos, pero no los voy a mostrar acá. Lo que sí es muy sistemático que en los sistemas estabulados, este es el rojo, totalmente estabulado, estas son curvas muy típicas, esto otoño 19, otoño 20, los sistemas que pastorean pierden condición las vacas, nosotros tenemos vacas grandes, 610 kilos,
vieron que la condición al parto no es mala, 3,25, quizás debiera ser un poco más sobre 3,25 que sobre 3 en este tipo de ganado. La pérdida en los primeros 60 días es pareja en todos los lotes y sistemáticamente las vacas estabuladas recuperan condición antes. Eso ustedes lo han observado en la práctica. Bueno, nosotros esto lo determinamos experimentalmente y es muy sistemático en las dos épocas de parto. Y las vacas que pastorean, y sobre todo las vacas grandes, es el mayor problema que tienen, que quedan muy planchadas y que les cuesta recuperar condición. Y ahí se asocian un montón de problemas, especialmente reproductivos, pero a veces son de salud también. Esto es lo mismo para primavera, primavera del 19, primavera del 20. Fíjense que acá, por ejemplo, en primavera del 19, las vacas parieron con 2,75. Yo no me voy a detener en eso acá, pero hoy hay un estudio terminado acá en Uruguay que abarcó 2.600 vacas que le puso números a esto. Cuánto cuesta en leche, pero también cuánto cuesta en salud salirse del rango óptimo de condición corporal, para integrar en esta discusión con especialistas. Bueno, esto es la parte productiva. Leche, sólido, eficiencia, condición corporal. Los sistemas tienen otras dimensiones. Yo ahora voy a mostrar dos dimensiones antes del cortecito que vamos a hacer. Uno es balance de nutrientes. Este no es un balance de nutrientes sofisticado, pero es parte de la información que queríamos evaluar para por lo menos saber dónde estamos parados. Lo que hicimos muy simple, para cada uno de esos tres sistemas, medimos las entradas, los inputs son las entradas de nutrientes. ¿Por dónde entran nutrientes al tambo? Fertilizante, concentrado y reserva, fundamentalmente. Si hay leguminosas, también hay fijación simbiótica de nitrógeno. Nosotros, si bien teníamos leguminosas, no, la dejamos afuera acá, porque queríamos hacer una cuenta bien de almacenero para ver cómo se comportaban los tres sistemas. Y el output es la leche, la venta de leche. Estos son los inputs que tuvimos de nitrógeno y fósforo. Tenemos de potasio también, pero no lo reportamos ahora. O sea que en los pastoriles en el orden de 250 kilos de nitrógeno por concentrado, es la principal vía de entrada. Fósforo 60, el estabulado el doble, porque en realidad come el doble de suplemento. Fertilización va a la pastura, por lo tanto el rojo no tiene fertilización. Y estos son los totales. Digamos que entre 350 y 530 kilos de nitrógeno y entre 100 y 126 kilos de fósforo. Y estas son las salidas. Como verán, son producciones altas de leche, 8.000 y tantos litros por 2 vacas y media, son litros por hectárea altos. Y las vacas estas por 2,7 le calculamos la carga, andan en 35.000 litros. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es el balance de nutrientes, es qué diferencia hay entre lo que entró y lo que salió. Y esa diferencia en algún lado está. No es el objetivo ahora meternos en ese tema, pero nos van a meter en ese tema más temprano que tarde. Y entonces queríamos tener algunos resultados. Bueno, en el rojo nos quedó un exceso de 340 kilos de nitrógeno, que ahora vamos a ver parte de dónde puede estar, pero no toda es la explicación. Y en los dos de pastoreo, unos 200 kilos de nitrógeno. Y de fósforo en el orden de 80 y en el orden de 97 kilos de fósforo. Esa fue una de las razones por las cuales le pedí al doctor Lamana que venga, porque si hay preguntas sobre esto, le voy a pedir a él que las conteste, que sabe mucho más que yo de esto. Pero también invité a la hija del doctor Lamana, y ahora voy a explicar por qué invité a la hija del doctor Lamana. Y eficiencia son valores del orden de 0,4 para los pastoriles, 0,36 para el estabulado. Los valores de eficiencia son buenos, son muy buenos. Los valores de exceso, llamémosle, o nitrógeno que quedó en el sistema, 340 es un valor un poco alto. Mirando estándares internacionales y mirando algunos niveles que se fijan en algunos países. Esto no es para sacar hoy ninguna conclusión,
pero es algo que tenemos que medir en cada sistema. Cada sistema que estén intensificando, que estén haciendo galpones, que estén intensificando la comida, hay que tener este valor, hay que saberlo, hay que saber dónde están parados y relacionarlo con la rotación que tengan y cómo se está manejando. Y después la huella de carbono, que es algo que no tenemos muchos datos en Uruguay y que acá planteamos un trabajo, y ese trabajo lo está conduciendo Federica Lamana, la hija de Alejandro, que está haciendo su tesis de grado y está haciendo una contribución muy importante porque nosotros no habíamos entrado en este tema. Está siguiendo una referencia internacional que se llama IPCC y que estima el metano que emiten las vacas según la cantidad de alimento que consumen y fermentan, el metano y el óxido nitroso por el manejo de las reservas, y el metano y el óxido nitroso también, pero sobre todo óxido nitroso en toda la parte de pastura vinculado al uso de fertilizantes y o a las deyecciones de los animales en la pastura. Para hacerlo muy bueno, también la electricidad, y el objetivo de la tesis de Federica es sobre todo identificar los valores de huella de carbono, pero sobre todo identificar quién es el que aporta más en cada sistema, para ver a dónde hay que trabajar en cada sistema para controlar este proceso. Son resultados preliminares, porque esto está en proceso todavía, pero nos parecía interesante mostrarlos, aunque sean preliminares, porque se habla mucho de huella de carbono y se muestran muy pocos datos en general, a mí me pasa eso por lo menos, entonces tener una primera aproximación. Entonces el valor del sistema estabulado es 0,78 kilos de equivalente CO2 por kilo de leche corregida por grasa y proteína. Este es un valor que a nivel internacional está bien, es un valor competitivo, llamémosle así, razonable, para un proceso productivo, pensando en otros sistemas que producen leche. Y bueno, tiene una participación importante de metano por la fermentación entérica de las vacas que comen mucho alimento. Y el otro componente grande viene obviamente de todo el manejo de los efluentes y es esencialmente de ese otro componente óxido nitroso. De la pastura se toma en cuenta el efluente que se devuelve al campo, el efluente líquido se devuelve al campo y ahí hay emisiones por ese efluente, y el alimento que ingresa también se calcula cuánto costó generar el concentrado, o sea que eso se mide también, se estima, y todo lo que es combustible y electricidad. Dejo el azul, pero me voy al verde, que son como los extremos, digamos, el estabulado y el pastoreo intensivo con acceso a cielo abierto. El valor es del mismo orden, o sea, sigue siendo un valor muy razonable y similar por kilo de leche corregida por grasa y proteína. Cambia la participación, o sea, acá el manejo de los efluentes es un poco menor y lo que ocurre a nivel de la pastura con el fertilizante, deyecciones, etcétera, es un poco mayor. Esto, al igual que los nutrientes, el tema es cuando decidimos cambiar la escala. O sea, si lo medimos por kilogramos de leche corregida por grasa, los valores son similares, diríamos que los sistemas no difieren mayormente. Si nos obligan a expresarlo por vaca o por hectárea, en este caso estoy tomando hectárea de plataforma de pastoreo, en la medida que las vacas rojas producen más y que tienen un poco más de carga que las azules y las verdes, los números se empiezan a diferenciar en forma importante. Así que hasta ahora, y acá me escudo en este tema del video, yo sé que es mucha información, pero creo que hemos ido suave a través de la información, la van a poder volver a ver. Yo sugeriría acá hacer como una pausa. Antes de entrar en la cama caliente y la evaluación económica, ustedes vieron que todo el tiempo estuve hablando que el estabulado produjo más que los pastoriles y que los pastoriles no se diferenciaron esencialmente entre ellos. Y es así, cuando miramos los valores de los 2 años completos, fueron los dos muy buenos, ese es parte del problema que tuvimos, el de a cielo abierto funcionó muy bien,
no tuvimos grandes diferencias entre ellos. Pero cuando pusimos la lupa un poco más en detalle, encontramos diferencias que les quiero comentar, porque como dicen los propios testimonios, muchas de las experiencias de cama caliente son con animales en pastoreo. Entonces, algunas de las cosas me sentí muy identificado porque las tenemos bien medidas acá. Esto es vacas paridas en primavera. El azul sigue siendo el que accede al establo y el verde el que no accede al establo. Cuando miramos toda la lactancia, tenemos una diferencia de 5,4%. Fue significativa, pero toda la diferencia se genera en el verano. Cada uno de estos termómetros, y el termómetro con la riña roja, es ola de calor. O sea que realmente pastorear de noche y de día estar o en un establo de cama caliente o al aire libre generó diferencia. Por más que al aire libre había 4 metros cuadrados de sombra por vaca y agua. O sea que no estaban mal las vacas, ni era el problema que relataba el productor de que se agarraran mastitis en la sombra, etc. Estaban en buen control, digamos, y en el lugar que estaban, en general, acá corría, bueno, estaba bastante bien ventilado. Nosotros medimos temperatura en estas vacas con chip subcutáneo, o sea, tenemos un registro continuo de temperatura a lo largo de 3 meses, y en promedio 1 grado menos en las vacas en encierro que en las vacas que estaban a cielo abierto. O sea que efectivamente ese relato de que el establo tuvo un impacto en las vacas en verano, a nosotros nos cierra totalmente con lo que observamos. Y cuanto más crítica la ola de calor, más notorio el efecto. Esto también en otras condiciones lo ha medido Alejandro Niña en la estanzuela, estudiando el estrés calórico y combinando sombra con mojado. También vimos diferencia en el comportamiento de los animales. O sea que en el galpón las vacas rumiaron más y estuvieron más tiempo echadas. O sea, a cielo abierto, las vacas era común que se quedaran paradas. Quizás como una forma de disipar calor también. Y en el establo tuvieron más tiempo echada, bastante más tiempo echada, 42% más de tiempo echada. O sea que es un efecto bien significativo. También la parte que no voy a mostrar hoy, que son metabolitos y hormonas, también en estas vacas verdes, en el periodo de verano, vimos concentraciones altas, muy altas, como si fuera una cetosis, pero a los 120 días de lactancia. Cetosis subclínica, no enfermedad, pero niveles de beta-hidroxibutirato muy altos, vinculado al estrés calórico también. O sea que ese fenómeno está y se está expresando a distintos niveles. Estas vacas estaban muy bien comidas y lo que repito, cuando estaban en el encierro, en la pastura tenían muy buena condición de pastura, también agua, y en el encierro estaban bien en general, pero aún así encontramos diferencias. Y cuando analizamos la eficiencia de uso de la energía, esas vacas, las vacas azules en promedio en estos periodos tuvieron un 14% más de eficiencia respecto a las vacas a cielo abierto. No toda esa energía va a leche o a sólido, parte va a recuperación de condición corporal, pero realmente notamos diferencias interesantes. Y este es otro tema que aparece ahí en las presentaciones, nosotros trabajamos con un score de suciedad de ubre, o sea que se medía con un score que va de 1 a 5, la suciedad de las ubres, y si definimos vaca sucia en los niveles más altos y vaca limpia en los niveles más bajos, las vacas verdes, o sea, las que vivían en este ambiente, el 53% del tiempo tenían un score alto y un 50% del tiempo un score bajo. Y las azules, mucho menos proporción. Y bueno, están este tipo de reportes que asocian la suciedad de ubre con células somáticas y mastitis. Ahora les voy a contar cómo nos fue a nosotros. Pero este es el resultado general de los 2 años. Y acá les muestro simplemente otoño 2019, otoño 2020. Cada barra es un mes. Y bueno, las verdes es la proporción de vacas sucias y las azules de verdes y las azules azules. Ustedes ven meses extremos como junio con 200 milímetros, 100% de las vacas con scores de suciedad muy altos, de las verdes y las azules se mantenían limpias. O sea que ahí hay un efecto que era esperable, pero bueno, acá le pudimos poner números y repetido año a año y claramente después de cada evento de lluvia esto se agravaba.
Nosotros medíamos regularmente con un protocolo, pero después de cada vez que llovían más de 30 milímetros, se hacía una lectura aparte. Y entonces se ve cuál es el efecto post lluvia, digamos, de estas cosas. O sea que en líneas generales, las vacas a cielo abierto están más expuestas, como es claro, a las condiciones climáticas adversas. Hay una proporción significativa de vacas sucias respecto a las vacas azules. Con lluvia eso se agrava, no hay nada que acá no sepan, lo único son números que los objetivizan. Pero fíjense las vacas en el establo, más o menos lo hicieron así, en las condiciones nuestras no encontramos asociación entre suciedad y recuento de células somáticas. Esto es bien debatido en la literatura, hay gente que lo encuentra, hay gente que no. Nuestro experimento no, y bueno, hay algunas ideas que es por el tipo de ordeña y limpieza, etc. Y otro aspecto importante, porque este fue un estudio que se planteó muy integral, es la calidad del producto. O sea, ¿qué diferencias tiene la leche producida con un sistema y otro? ¿Y qué impacto puede tener eso en el procesamiento industrial? Esto está esencialmente en proceso, pero bueno, por ejemplo, el ácido linoleico conjugado o la relación omega 6 y omega 3, estos son dos indicadores vinculados a la salud humana y es bien visto por los consumidores y lo quieren en el producto. Claramente los sistemas que comen pasto tienen mejores indicadores, más concentración de linoleico conjugado y relaciones más bajas, omega 6 y omega 3, que el sistema estabulado. Cuando vamos a los productos, esto está más en proceso. En general estas diferencias se transmiten a los productos. Los valores en queso también son más altos en los sistemas que pastorean que los que no pastorean. Pero también encontramos una diferencia interesante porque el azul tuvo un 10% más de rendimiento quesero que el verde. Sin razones aparentes, porque la extracción de agua de la grasa, la extracción de grasa, lo asociaron a este tema de la suciedad en ubre. O sea, había 7 veces más concentración de psicótrofos, que son unos microorganismos, vinculados a la suciedad. Y bueno, los que son expertos en estos temas dicen que eso puede ser buena parte de la explicación de esta diferencia en el rendimiento quesero. Yo no voy a profundizar en esto, pero quiero que sepan que hay toda una línea de trabajo en el área industrial. Con las leches del rojo, del azul y el verde se hizo leche en polvo, se hizo manteca y se hizo queso. Queso ya están los resultados bastante pronto, se están evaluando las mantecas y las leches en polvo. Nos parece que es un área que la industria tiene que meterse, tiene que interesarse y tiene que ver qué consecuencias puede tener sobre sus productos de exportación o cómo direccionarlos para sacarle el mejor resultado. Algunos comentarios sobre la cama caliente, simplemente para compartir resultados. Estos son los datos de temperatura. El azul son las vacas que pastoreaban, o sea que usaban medio turno, la cama caliente, y las rojas, ocupación continua. Fíjense los valores de temperatura. Acá abajo tienen en azul la lluvia, acá están los 200 milímetros, acá vieron otros 200 milímetros, después no hubieron eventos grandes de lluvia, y abajo la temperatura ambiente, no de la cama. La temperatura de la cama es esta. Promedio 43 grados más o menos en el rojo y en el azul. Cuando nosotros comenzamos este trabajo, una de las preguntas que nos hacían era si la cama iba a funcionar con una ocupación de medio turno. Realmente no había datos. Bueno, hoy podemos decir con total certeza que sí, que funciona muy bien, pero en ese momento no había información, la buscamos, por lo menos nosotros no la encontramos, y esto demuestra que sí. Voy a ir un poco más en detalle en los resultados. Esto fue cuando comenzamos el uso de la cama. De verdad veníamos de septiembre del año anterior, pero acá se iniciaron los partos. Cuando se inician los partos empieza a entrar mucho más leche, más consumo, se empieza a mojar más el material, claramente. Nosotros lo estábamos usando con ganado de lactancia tardía. Empezamos a tener en el rojo problemas de caída de temperatura, y ahí nos dimos cuenta que no teníamos stock de material. Salimos a buscar material, teníamos acerrín como único sustrato y tampoco estaba funcionando del todo bien. O sea, nosotros como ustedes tuvimos que aprender esto y tenemos que instalarlo en la universidad, que no es lo mismo que instalarlo en un tambo, en una empresa privada, y hacerlo funcionar en la universidad. O sea que tuvimos un periodo de ajuste más largo de lo deseable.
esta caída de temperatura en el eje de entre 30 y 40 grados que estuvo la cama, empezamos a ver efectos, problemas de mastitis, problemas grandes de mastitis, un número importante de vacas enfermas. Y eso nos llevó, cuando llegamos a acá conseguimos cáscara de arroz y tuvo un efecto temporario, pero rápidamente se agotó ese efecto. Y cuando volvimos a ver esta tendencia, en realidad hicimos un planteo de cambio de la cama, sacamos todo el material, pusimos nuevo, conseguimos sustrato, lo hicimos en pleno invierno esto, acerrín 70% y chip de madera para darle consistencia, un poco de estructura, 30%. Y esta fue la respuesta que tuvimos en temperatura, que se ubica dentro del rango que nos interesa. O sea, acá hay una línea negra finita y acá arriba hay otra que es el rango donde queremos que esté la temperatura. Lo que es interesante, si van para atrás, que el problema lo tuvimos con el estabulado continuo. El de medio turno anduvo bastante bien, lo cual nos llevó a empezar a aprender de lo crítico que es el tema de la carga, en definitiva. Nosotros partimos con un establo de 10 metros cuadrados por vaca y el rojo nuestro funcionó con 10 metros cuadrados por vaca. Pero el azul tenía los mismos 10 metros cuadrados por vaca, pero como lo ocupaba la mitad del tiempo, en la práctica era como que tuviera 20 metros cuadrados por vaca. Y acá tuvimos un buen ejemplo donde 20 metros cuadrados por vaca funciona y 10 no funciona para la situación que nosotros teníamos. Y bueno, de ahí para adelante, la verdad que nunca más hemos tenido problemas. Ahora le he mostrado los resultados, pero bueno, creemos que la combinación de disponer de sustrato, esencialmente esos son los tres que usamos nosotros: acerrín, que es el principal, chip de madera, más o menos así, que lo entreveramos con el acerrín para darle un poco de estructura, y cáscara de arroz, que se usa muy en cuentagota, no es un componente importante. Y el movimiento de la cama 2 veces al día fue lo que resultó en... Fíjense, en 2020 prácticamente no tuvimos ningún problema, todo el tiempo temperatura estable. Y acá voy con una pregunta que creo que ha ido ganando popularidad, la idea de que la cama no funciona en invierno, y nuestra experiencia es que sí funciona en invierno. Requiere de algunas cosas, pero funciona en invierno. Porque funcionó en el 2020 y funcionó en el 2021, que voy a mostrar algunos datos también. Y esencialmente esto es lo que se hizo distinto. Teníamos material, se trabajó bien la cama, y esto que es el indicador de reposición, que es el punto más crítico, digamos. La cama, para funcionar bien, y sobre todo en invierno, requiere reposición. Si no se repone, no funciona. Fíjense que, a mí me cuesta ver también, pero 46, 47 grados, la temperatura promedio de todo el año, muy estable. Y eso lo repetimos en el 2021, sí, haciendo esencialmente lo mismo, pero ahora voy a mostrar algunas cosas particulares, y entre un 46 y 52% de humedad, siempre la ocupación continua con más humedad que la ocupación temporaria, o más carga, más humedad que menos carga. En el 2021, la misma historia, funcionó muy bien la cama en general. Y acá ven una bajada de temperatura y acá otra, pero en realidad en línea con lo que comentó el productor del segundo video, nosotros ya en el 21 se terminó el experimento, ya no teníamos estabulación completa, y entonces esta caída de temperatura también está asociada, acá no se ve, ustedes no lo deben de ver, pero es baja humedad, 35% humedad, o sea que en algunos momentos funcionó más como cama fría. O sea, si cae la temperatura y cae la humedad, no es un problema. Si cae la temperatura y hay alta humedad, de nuestro punto de vista, es un gran problema. Creo que es bastante simple, y no hay ninguna razón para creer que no se pueda mantener la temperatura en invierno. Lo que nosotros hicimos para compartir es como el resumen de los resultados nuestros de 3 años, la cantidad de material de metros cúbicos por vaca por mes, más o menos en unos 6 centímetros. Estoy hablando acá de la reposición. Esto no es parejo a lo largo del año, ahora le voy a mostrar las variaciones. Y cada 20 días, eso con 10 vacas por metro cuadrado. Eso nos da a nosotros un costo promedio de $4 por vaca ordeña por mes, unos medio litro por vaca por día.
Y en los 20 metros cuadrados por vaca es menor, evidentemente, la necesidad es menos recarga, menos centímetros y más espaciado. Y estamos en el orden de $2,5. ¿Se entendió esto? O sea, cómo se repone en la ocupación continua y cómo se repone en la ocupación alternada. Y estos son los materiales y los costos con los que nosotros hemos trabajado. Que algunos de ellos, por ejemplo, es esencialmente flete. Y también es esencialmente flete. Vivir en Paysandú tiene que tener alguna ventaja. En este caso, el acceso al aserrín de la caja bancaria que está ahí muy cerca. Y esto creo que es de mucho interés, si bien son datos propios del EMAC. Esto es los metros cúbicos por vaca y por mes, y acá abajo tienen las estaciones del año, y esto hicimos como un pequeño ajuste de los volúmenes que fuimos reemplazando, y creo que puede servir como guía, aunque cada uno tiene que obtener sus propios... O sea, en la estabulación continua, si queremos mantener la cama caliente, en el 2021 las reposiciones que hicimos fueron de este orden. O sea, son muy bajas en verano, son altas en otoño, son máximas en invierno y la primavera depende cómo venga la primavera. Y en el sistema más laxo o con menos vacas por metro cuadrado, el máximo se alcanza antes y la caída es un poco más importante. Pero en definitiva, la reposición es el punto crítico. Si el resto está bien, es decir, que se mueve la cama 2 veces al día, la llave para controlar temperaturas es la reposición. Y en invierno, por las condiciones de temperatura, etc., los requerimientos son más altos que en primavera o verano. Bueno, y acaba de llegar la parte que a ustedes no les va a gustar, que es la evaluación económica. Lo que nosotros hicimos es, la evaluación económica la hizo INALE. INALE para tener una evaluación económica independiente, y lo que hizo INALE esencialmente es decir cómo hace un sistema lechero, uno de los grupos que tiene INALE, el ML8, para pasarlo a rojo o azul o a verde, esencialmente. ¿Qué inversión lleva? ¿Qué rendimientos esperan de diferente? Yo no voy a explicar toda esa metodología porque es larga y tediosa, voy a ir derecho a los resultados. Y voy a comparar esencialmente el verde con el rojo, que son los extremos. El azul se ubicó muy entre medio de los dos sistemas. Porque quiero hacer comentarios sobre los resultados. Y también, igual que el tema reproducción, es un tema interesante para hacer una reunión específica para discutir este tema y que venga la gente especializada que ha estado trabajando en esto también a exponer estos temas. Acá tienen los datos del verde y el rojo. Esto es ingreso de capital de toda la empresa, o sea, no es vaca masa ni plataforma, es toda la empresa, por hectárea total, relación insumo-producto, el capital en dólares por hectárea y la rentabilidad, con el galpón nuestro que se le estimó $2.500 por vaca. Y se le hizo precio, porque es un poquito más caro que eso, pero $2.500 por vaca. Estos son los resultados que estuvimos. Esto habíamos presentado ya para valores de ejercicio 16-17 en noviembre del 19. Y ahora lo que le pedimos al grupo de INALE, al Tagabeit y a Judis esencialmente, a poner, por lo menos traerlo al 19-20. Y estos son los valores. Y lo mismo hicimos con todos los resultados de investigación que tenemos, que ahora los voy a mostrar juntos. Este fue el resultado del verde y este el resultado del rojo. La pregunta que también le hicimos y le pidimos que calcularan es, ok, con $2.500, $3.000 por vaca no se va a pagar. Parecía bastante claro antes de empezar, había otro objetivo atrás de esto, más allá de hacer algo que era con fines de investigación y de largo plazo. O sea que se hizo la evaluación con una inversión de $500 por vaca. Y esto es lo que me parece que vale la pena análisis de los sistemas, porque en realidad su impacto en los resultados fue importante, pero no fue tan grande como esperábamos. Yo al menos esperaba un impacto bastante mayor. La relación insumo-producto sigue siendo diferente. Obviamente la inversión baja, el capital, perdón, en dólares por hectárea baja. A mí me llamó la atención que esta disminución no es muy importante, pero le pregunté a Jorge, en realidad como el sistema que ellos tienen como base tiene como 119 hectáreas, en definitiva son $500.000 de diferencia.
son $3.000 por hectárea, pero son como $500.000 de diferencia. Pasar de este establo caro a este establo más económico y con diferencia de rentabilidad. O sea que esa es la evaluación del resultado económico del sistema rojo, del sistema verde, y el azul no lo puse para evitar números, pero está entre medio. Porque en definitiva produce más o menos lo mismo que el verde, pero tiene una inversión un poco más alta porque tiene una infraestructura para... Lo siguiente que hicimos fue poner estos resultados en contexto de los resultados de investigación. Entonces acá está el modelo de INALE, acá están los resultados del Centro Regional Sur, que no sé si ustedes lo conocen todos al experimento, pero un experimento grande, corrió con 2 niveles de carga entre 2015 y 2019. Los resultados del INIA 10.000, la plataforma que se evaluó acá en INIA La Estanzuela, y los resultados ahora de EMAC. Este es INALE, este es CRS, acá están el azul y el verde de EMAC, y acá están los de INIA 10.000. Acá está la productividad en kilos de sólido por hectárea de vaca masa, y acá está el ingreso de capital, dólares por hectárea total. El ingreso de capital de la empresa, todo precios y costos 19-20. Cuando nosotros nos planteamos este experimento, en realidad la pregunta era qué pasaba cuando pasábamos de los 1.500 kilos de sólidos por hectárea y no íbamos a los 2.000 o 2.500. Y en realidad nosotros no teníamos interés per se en evaluar la estabulación como sistema productivo, bueno, pero sí queríamos tenerlo como control positivo en la parte productiva, por lo menos. Bueno, estos son los resultados. Claramente los sistemas de base pastoril, a medida que aumentan la carga, tienen un incremento importante, y en este caso, en las condiciones que nosotros trabajamos, pero con coeficientes técnicos que no son malos, no tuvimos un resultado bueno. Esa es la realidad. Y el otro, me parece que esto es un tema de mucho interés para discutir, porque si uno va por los litros libres o va por el margen de alimentación, puede cometer errores muy grandes, y especialmente si está evaluando un periodo corto de tiempo. De ahí a la empresa hay un salto muy grande, y creo que es muy bueno. Creo que ustedes son empresarios, lo tienen claro, pero me parece que es muy pertinente dar esta discusión y ojalá poder integrar información de sistemas reales y ahí poder entrar en un debate. Acá son sistemas rígidos. El rojo no cambia mucho con lo que puede estar haciendo alguno de ustedes porque es una estabulación completa, pero al otro, al azul, le exigimos que todo el año tuvieran el establo. Quizás no es eso la mejor opción, seguro que no es la mejor opción, pero bueno, para evaluar hay que definir las reglas de juego ex ante y definimos esa regla de juego. Hoy con el diario El Lunes digo, de verdad que hubiera estado interesante hacer otras cosas, pero eso lo hicimos y lo terminamos. Y esto es lo otro que me interesa, no son lindos de ver estos gráficos, los terminamos de actualizar hoy de tarde. Es la misma información acá, los mismos puntos, pero acá esto sigue siendo productividad, pero acá ahora está el costo unitario, en dólares por kilo de sólido. Y este es el sistema de referencia, que es uno de los modelos de INALE, o sea que acá está la producción, llamémoslo así, con productividad más bien baja y producción individual no muy alta. Los sistemas más intensivos impactan sobre este costo. Estos son los mandadieta de INIA y estos son los dos de MAC, que son parecidos a mandadieta también. Y acá se ubica el establo. O sea que más allá del ingreso de capital y la rentabilidad, también parece que es bueno tener en cuenta como referencia qué nivel de costo estoy trabajando y qué me implica eso. Y acá les quiero mostrar, esto es puro número, pero simplemente es un análisis primario de sensibilidad. Aquí está 3.93 fue el ingreso de capital para el 19-20 del rojo, que es el precio promedio fue 0.30 y el precio del concentrado fue 334. Si lo ubicáramos a los valores de hoy, más o menos 36 centavos y al precio del concentrado, ya estaría hoy en $900 de ingreso de capital. O sea que eso también hay que tener en cuenta, que estamos evaluando hoy un escenario que realmente es favorable. Fíjense que un año prácticamente el salto que da, y entonces yo cuando escucho el productor que dice, la verdad, es el galpón, pero también cambiaron muchas cosas,
y todo es válido, hay que tenerlo en cuenta. Y el verde, o sea, acá estaba casi con $100 más, ahora se alinea un poco en los mismos valores, aunque hay más o menos la misma diferencia, están $900.000. O sea que el sistema pastoril a cielo abierto también tiene un cambio muy grande. Simplemente para mostrarle que esto es, los sistemas son sensibles a los precios, quién no lo sabe, pero bueno, acá está como simulado. Y lo que falta acá es que no todas estas relaciones tienen la misma probabilidad, entonces falta cruzarlos por la probabilidad de que ocurran estas cosas, pero eso quedó para otro evento. Algunos mensajes para la room y algunos comentarios finales para terminar la charla. Es claro que la estabulación tiene un efecto significativo sobre la producción, sobre los sólidos, y también hay varias indicaciones de mejoras en el bienestar animal. Eso está fuera de discusión. También es cierto que la leche producida y los derivados tienen propiedades nutricionales y físico-químicas, que no las mostré, pero en el caso de la manteca es muy claro, diferentes que la leche de base pastoril. Y eso hay que saberlo y asumirlo 100%. No es ni bueno ni malo, es así. Es como funciona. Los sistemas de base pastoril con buen nivel de manejo y con buen nivel de eficiencia productiva, bueno, se desempeñan muy bien productivamente, tienen buen resultado económico y tienen buen control del costo de producción. Esto también lo sabemos ya, pero acá quedó confirmado con la base experimental y también tomando algunas referencias del sistema producido. O sea que hay un horizonte en el modelo pastoril también prometedor. Es claro que ambos sistemas tienen desafíos muy importantes en el área ambiental, de salud y reproducción. De ambiental, algo comentamos, salud y reproducción queda para otro evento. Y francamente yo creo que reproducción y salud hay que estudiarlo más a nivel comercial que a nivel experimental. A nivel experimental se puede ir a mirar algo muy específico, pero si queremos tener datos buenos reproductivos, tenemos que trabajar en los tambos, donde están ustedes, donde están los rodeos de 200 vacas, 400 vacas, 600 vacas. Porque ahí se expresan los problemas. Francamente, creemos, con toda la información que tenemos, que la estabulación parcial puede interaccionar muy positivamente con el sistema pastoril. Creo que ahí hay una oportunidad, incluso porque el establo tiene prestaciones que no existían antes en el sistema pastoril. Para mí, la más clara de todas es la sombra. Gente que nunca tuvo una gran disposición a hacer sombra y hacerlo 6 metros por vaca y hacerlo como había que hacerlo y mantenerla, hoy ve con bastante claridad, porque hay razones de sencillez, de una serie de otros factores, hacer un establo. Y bueno, si las vacas que antes estaban abajo de un árbol o entre el barro, o cada vez que llovía era un problema, la sombra por la mastitis, etcétera, ahora están en un establo, no tengan duda que van a recoger un beneficio muy importante, porque están controlando el estrés calórico que antes no lo controlaban. Entonces, ¿es propiedad del establo? Bueno, sí, es del establo, pero es del control del estrés calórico. Me parece que ahí hay que ser muy claro en qué es lo que se busca, pero vemos mucha oportunidad de interacción. Manejo de inicio de lactancia, nosotros hicimos un experimento este año con solo 21 días dentro del establo, el impacto es muy grande y después parte de esa diferencia se mantiene. Control del ambiente, creo que los videos recogen muy bien eso, los productores ya lo vieron con mucha claridad. Eficiencia productiva, claramente el paso por el establo o la entrada al establo en algunas etapas de lactancia puede mejorar la producción promedio, puede mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes. Bienestar, manejo de estrés calórico, etc. Me parece que hay un montón de puntos de encuentro entre los dos sistemas. Y lo último y lo más importante, el mejor aliado para avanzar en este tema es la información y el trabajo conjunto. Y me parece que en este tema de los establos estamos faltos, digamos, de esta parte. Y bueno, yo lo quiero dejar como mensaje. Lo puedo dar por la negativa. El peor escenario para el desarrollo de los establos y de la lechería en Uruguay es que armemos bandos. Los que están por el pastoreo y los que están por el establo. Hace 15 o 20 años en Uruguay había dos bandos, los que estaban por la producción individual y los que estaban por la carga. Era una discusión que no tenía el menor sentido. Y la discusión era los litros libres que daba una vaca y que daba la otra. Y eso no se conecta con los sistemas. El análisis de los sistemas, cuando empezamos a trabajar con información y a integrar la información que tenía cada uno, a trabajar juntos, ¿qué demostró? Que los que aumentaban la carga aumentaban la producción individual y que no había ninguna contradicción entre carga y producción individual. Y en todos los niveles esa ha sido la trayectoria. Los registros FUCREA fueron una gran ayuda, el proyecto de costo con APROLE fue una gran ayuda y después el proyecto de producción competitiva terminó de amplificar un poco ese escenario.
Antes de tener información, había dos bandos. El bando de los que había que ir por alta producción individual y el bando de los que había que ir por carga. Y era una discusión totalmente inconducente. Bueno, acá podemos repetir el mismo error 20 años después. Creo que tenemos suficiente información, suficiente gente en el país, suficientes condiciones del lado de los productores, del lado de la investigación, del lado de la industria, del lado de los que proveen servicios para integrar esfuerzos y transitar esta etapa con información de calidad. Ese es el camino para avanzar en esto y poder ayudar realmente a la producción. Aunque acá es un grupo chico, para presentar toda esta información que hoy presenté, hubo un grupo que trabajó día a día en la EMAC. Hay otro grupo que nosotros le llamamos SPLUI, que es un grupo grande de investigadores, que a través de proyectos como estos logramos que pongan su mirada sobre la lechería. Un montón de estudiantes y han ayudado a sacarle jugo a este experimento, y los funcionarios del tambo y la gente que está en la sala, digamos. Y un modelo de trabajo, que fue el modelo en red, que permitió que toda esa gente que mostré ahí trabaje en fuerte colaboración con INIA, con INALE, con CONAPROLE, en este caso, con LATU, y en definitiva, entre todos, tratar de sacar lo mejor y generar información de calidad para la lechería. Así que ahora sí, terminó. Muchas gracias.